Ya estamos de vuelta con esta cortina musical junto al invitado de esta hora, Claudio Nache. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Raúl, Juanita? Un gusto y me encanta escuchar la cortina que tenemos ahí para nuestro espacio. Sí, sí, Oye, les cuento profesor, un poco en qué por estamos, Raúl, favor. ahí, Juanita. Bueno, ya hemos cumplido un mes de trabajo de la Convención Constitucional. Se entregaron algunas cifras que creo que es interesante compartirlas porque a veces cuesta dimensionar el trabajo que está realizando la convención. Tenemos información a veces quienes nos escuchan un poco parcializada, o a otros que estamos más en el día a día, a veces ya estamos ocupando mucho tiempo en seguir una comisión u otra y perdemos el conjunto. Y miren lo que en la cuenta pública informaron la mesa, la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza. Dicen que en un mes se realizaron 13 sesiones plenarias donde participan los 155, más de 115 votaciones de distinto orden, más de 230 horas de trabajo, 8 comisiones provisorias ya trabajando y una mesa ampliada con 9 integrantes. Nosotros hace 2 semanas, una de las cosas que le decíamos a los oyentes, a los auditores de la radio, era que estuvieran atentos justamente a lo que iba a pasar con la ampliación de la mesa. Teníamos una mesa con una presidenta, Elisa Loncón, y un vicepresidente, Jaime Baza, y ellos hicieron una propuesta de crear 7 nuevas vicepresidencias adjuntas que ayudaran en el trabajo de gestión de la convención. Y aquí se dio exactamente lo que conversábamos, una discusión interesante sobre cómo elegir a estos nuevos vicepresidentes. Habían dos modelos. Un modelo, el mismo que se había usado para elegir la mesa, que es la votación, para que todos nos hagamos la idea, la votación papal, es decir, cada cargo se hace una votación sucesiva hasta obtener mayoría para cada cargo. Y la mesa innova y dice, no, yo voy a proponer, como mesa vamos a proponer una forma distinta, que es una forma a través de patrocinio, donde cada constituyente va a patrocinar a un vicepresidente y de forma tal que todos los sectores puedan tener representación. Esto generó discusión. ¿Por qué? Porque la consecuencia de ese sistema era, por una parte, una forma distinta de entender cómo se distribuye el poder dentro de la convención, pero el efecto político era que eso le garantizaba a Vamos por Chile, a la derecha, un puesto en la constituyente. Ese es el sistema que en definitiva obtiene la mayoría de convencionales. Se digamos, se amplía la mesa y hay un hecho político que tiene impacto en el debate electoral y que los auditores habrán escuchado mucho de ello hace un par de semanas atrás, que era que efectivamente se integra Rodrigo Álvarez de la UDI a la mesa y queda excluida de la mesa Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Y esto obviamente tiene un impacto en esta alianza electoral que tiene el Frente Amplio con los sectores de Chile Digno, donde el principal es el Partido Comunista. Es decir, hay una luz de alerta, yo creo, para todos nosotros. ¿Cuánto impacta el debate electoral en el debate constituyente? Ese nos debe preocupar. Eh, por otra parte, no hay que ser ingenuo, es decir, la Convención Constitucional es hoy el principal órgano político de este país, el órgano más representativo, que tiene un mandato de escribir una constitución que es un debate político. Por lo tanto, no puede estar ajeno ni va a estar ajeno a estas discusiones. Lo importante es que no
estas discusiones electorales que vamos a tener de aquí a noviembre, diciembre, de alguna manera no imposibiliten avanzar en el trabajo constitucional. Pero tenemos ahí un proceso interesante de consolidación de la estructura de poder al interior de la convención. Y lo otro, Raúl y Juanita, que yo creo todos estuvimos escuchando en estos días, tiene que ver con ya la instalación de las subcomisiones, de las comisiones. Hay tres que tienen que ver con la administración propiamente tal, la de reglamento, la de ética y la de presupuestos y administración, pero además se crearon una serie de otras comisiones que ya apuntan a cuestiones más de fondo. Muy importante cómo se va a canalizar la participación de pueblos indígenas, de la ciudadanía, cómo se va a comunicar las comunicaciones, cuestión central para la legitimidad del proceso constituyente, y también una comisión de derechos humanos dentro de otras. Tuvimos un nuevo pleno de la constituyente la semana pasada, el martes 3, donde se aprobaron dos cosas interesantes que si ustedes quieren podemos profundizarlas, pero en este panorama general que siempre hacemos al comienzo me parece importante recalcar. Uno es que se aprobó un reglamento de ética transitorio que es el mismo de la Cámara de Diputados, que va a permitir resolver algunas cuestiones que se han venido planteando al interior de la constituyente, discursos racistas por parte de algunos sectores en contra de la presidenta Loncón y de la Machi Linconao, el tema del almirante Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, que también ha generado un debate no legal, sino que un debate ético de si corresponde o no alguien que tuvo un alto cargo en la dictadura esté en la Comisión de Derechos Humanos, cuestión que va a tener que resolver esta comisión de ética en la constituyente, y se va a regir por las reglas de la Cámara de Diputados. Pero además se aprobó un comité de asignaciones, y esto también ha generado algún ruido. ¿Qué son las asignaciones? Para que los auditores entiendan. Los constituyentes tienen un sueldo que fijó la propia reforma constitucional, son más o menos 2,5 millones de pesos, pero para cumplir sus funciones, al igual que ocurre en el Senado, al igual que lo que ocurre en la Cámara de Diputados, los constituyentes tienen una asignación que les permite contar con asesoría, moverse, los viáticos para sus almuerzos, para sus labores diarias. Y aquí yo diría de algo de mala fe se generó un debate en esta materia. ¿Por qué? Porque las asignaciones no son sueldo, y además estas asignaciones son de 2,5 millones, un poco más de 2,5 millones de pesos lo que van a tener los constituyentes, perdón, un poquito más, porque son 2 millones en personal, viáticos 1,400,000, 500,000 en gastos operacionales, y pueblos indígenas un adicional de 250,000, es decir, estamos hablando de cerca de 4 millones como total de asignaciones. Los diputados y diputadas tienen 12 millones. Entonces, cuando equiparamos, digamos, comparamos, los constituyentes ganan menos de la mitad que los diputados y tienen asignaciones del orden de un 20%, un poquito más, 30%. Es decir, no estamos hablando de cifras ni escandalosas ni mucho menos, al contrario, cifras que son austeras si las comparamos con otros órganos del Estado equivalentes. Y para eso se creó un comité que va a ver cómo se gasta esto.
esto, que son básicamente funcionarios de carrera del Estado, quienes van a integrar este comité, con algunos de ellos con gran experiencia en la Cámara de Diputados, en el Senado, etcétera. Entonces tenemos un proceso de instalación que ya va completándose y de alguna manera todo esto apunta, y esta es la buena noticia, Juanita, Raúl y los auditores, es que todo apunta que dentro del mes que se dio la convención para tener su reglamento, lo vamos a tener muy probablemente, y tal vez, si les parece, pero ahí ustedes díganme, podemos conversar un poco de lo que ha pasado en alguna de las comisiones, pero ahí estoy muy abierto a que conversemos. Claudio, una consulta. En estas comisiones que ya están funcionando, algunas están más avanzadas que otras, la comisión de reglamento en particular es muy relevante porque es la que va a determinar cómo se van a dar las discusiones, las votaciones, las decisiones en el futuro. Esa comisión de reglamento, ¿qué tan avanzado tiene su trabajo? Y lo otro es que se produjo hace unos días una discusión por el lugar donde van a empezar a funcionar, pues se anunció que la comisión de reglamento se trasladaba a dependencias de la Casa Central de la Universidad de Chile, y algunos integrantes de Chile Vamos reclamaron por este traslado, a pesar de que se sabe, ¿no es cierto?, que en la sede del ex Congreso Nacional no están las condiciones definitivamente para que funcionen todos. Entonces, ahí hay dos preguntas. Una, esta escandalera, ¿no es cierto?, por el traslado, y dos, ¿qué tan avanzado? Porque esa es la comisión que va a determinar cómo se toman las decisiones. Sí, Juanita, lo que tú planteas es clave, es decir, si hoy día hay una comisión a la que le tenemos que hacer, digamos, un seguimiento muy de cerca, es precisamente el reglamento. Ahí, para que los auditores sepan, ahí es donde se van a definir las reglas del juego de los próximos meses. Cómo se va a escuchar a las personas, a las organizaciones que quieran participar, los quórum, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a redactar en definitiva la Constitución, si va a ser a través de un sistema de propuestas, de comisiones, y luego se vota en el Pleno, si va a haber un comité final que haga una redacción ya coherente de todo lo que se vaya aprobando. Todo eso va a quedar definido en esta comisión, en la propuesta que haga esta comisión de reglamento al Pleno, y el Pleno va a votarla seguramente sobre la base de propuestas. Esta comisión va muy avanzada, es una de las que está más avanzada, hizo incluso ya el periodo de escuchar a distintas organizaciones que participaron, expertos, expertas en estas materias, pero también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas y otras estuvieron entregando su opinión de cómo debían tomarse las decisiones. La comisión además operó el día sábado, extraordinariamente se juntaron el día sábado para escuchar propuestas de distintos ya constituyentes para su trabajo, y esta semana siguen adelante en sus labores, que están, como digo, es una, si es que no es la comisión que tiene un trabajo más adelantado y un trabajo clave. Esta es la que en 30 días tiene que tener su reglamento. Así que en 2 semanas más, cuando nosotros nos volvamos a juntar, probablemente o ya lo tengamos o estemos a puertas de tenerlo. Y lo del traslado, vuelve esta discusión, que lamentablemente no nos deja, que es la incapacidad por parte del gobierno, que constitucionalmente tiene la responsabilidad, no es porque queramos achacarle una responsabilidad al gobierno, la Constitución dice que es el gobierno el que tiene que generar las condiciones para el funcionamiento de la constituyente. Y la constituyente, y lo dijo el secretario de la convención en un video que ha sido ampliamente publicitado, que no es,
siguen las condiciones no siendo las adecuadas para operar. Y eso es tan así que lo que hay es dudas sobre si las sesiones de esta comisión van a poder ser transmitidas, etcétera. Y en eso se llegó, como la universidad desde un primer momento puso todas sus capacidades a disposición de la Convención Constitucional, la Universidad de Chile. Tenemos la mala costumbre a veces hablar de la universidad como si fuéramos la única. No, la Universidad de Chile puso a disposición Para nosotros y es la toda... única. Sí, así es, Juanita, así es. Pero también todas las universidades del CRUCH pusieron, todas las universidades del Estado pusieron a disposición sus capacidades, y la comisión acogió la de reglamento esta oferta, y con la idea de operar en Casa Central, y probablemente hayan otras comisiones que sigan el mismo camino, porque están las condiciones ahí técnicas. Esto es una cosa técnica dada, pero además también una cuestión, un mensaje político fuerte, en términos de que si el gobierno no da las condiciones mínimas para operar, se va a recurrir a los órganos permanentes del Estado, a los órganos permanentes de la República. Y en eso la Universidad de Chile es uno de esos órganos permanentes de la República. Y estamos a disposición para generar las condiciones de facilitar la operación, el funcionamiento de la Convención Constitucional. Si algunos constituyentes, tal vez los auditores han leído algo de esto, han reclamado de que con esto se violaría la Constitución. Eso no es efectivo. La Constitución, cuando se reforma, tiene una norma, y que creo que es bueno leerla, que lo que señala la Constitución es que la obligación le corresponderá al presidente de la República, a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la convención. Esto es lo que está fallando. Este es el mandato constitucional que hoy está incumpliéndose. Y respecto del funcionamiento, la Constitución lo que dice es que la instalación de la Convención Constitucional deberá hacerse en la sede del Congreso. La instalación, que es lo que se produjo el 4 de julio, a partir de ahí el funcionamiento, porque como ustedes escucharon hace un momento, la Constitución habla de instalación, y separado de eso, de funcionamiento, bueno, ese funcionamiento es autónomo de la Convención Constitucional. Y en esto no hay que alarmarse. Es muy probable que la Constitución se redacte también con discusiones en los territorios, en todo el país. Eso es lo esperable, que esto no se concentre en Santiago. Y por lo tanto la constituyente podrá determinar sesiones, por ejemplo, en distintas ciudades del país. Y en eso tiene plena autonomía. Por lo tanto, este debate sobre el traslado del trabajo de la constituyente tiene que ver con generar condiciones para poder hacerlo de una manera adecuada frente a un gobierno incapaz de generar estas condiciones mínimas hasta hoy. Habiendo pasado ya más de un mes, todavía no están las condiciones mínimas dadas. Claudio Nache, doctor en Derecho Académico de la Universidad de Chile. Se nos hace siempre corto conversar con usted, así que vamos a ampliar el tiempo para poder ahondar mucho más en los temas, esto de las dificultades que ha tenido, incluso lo ha reconocido la semana pasada en entrevista con Juanita Rojas y Claudio Medrano, el constituyente Cristian Monker, señalando de que lamenta de que el Senado, que es parte del edificio de ahí del ex Congreso de Santiago, tiene su administración, no haya dado las facilidades. Así que es un tema, efectivamente, las dificultades para poder funcionar de la Convención Constituyente, pero se va a profundizar, por supuesto, sobre estos temas. Si quiere más información puede revisar
las columnas del profesor Claudio Nach en nuestro sitio electrónico diario.uchile.cl, radio.uchile.cl, y también en unos minutos más junto a nuestro director Patricio López y la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que van a estar en unos minutitos más, nada más, aquí en Radio Universidad de Chile. Profesor Nach, muchas gracias y lo esperamos el próximo lunes. Muchas gracias, Raúl, Juanita. Y el último recado para todas las organizaciones de derechos humanos del país: está abierto en la página web de la convención, vía redes sociales, @convencioncl. Ustedes pueden acceder al formulario para inscribirse, para solicitar una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos. Este es el momento. Si queríamos participación, este es el momento. De aquí al martes hay que llenar el formulario, inscribirse y participar. Perfecto, Muchas gracias, muy Claudio. importante el aviso. Muchas gracias, profesor Nach. Juanita,